Alabamos al Señor. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Paz de Cristo. El Señor les bendiga. Estamos una vez más aquí para anunciar las buenas nuevas de salvación. Anunciar que Cristo viene. Anunciar que su iglesia lo sigue esperando. Anunciando que Él viene muy pronto. Y viene muy pronto porque Él lo anunció. Y pues mientras no llega, pues lo seguimos anunciando y lo seguimos esperando. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Les doy la bienvenida a todos mis hermanos que nos están mirando y nos están escuchando en cualquier parte donde usted se encuentre, donde usted esté, donde usted ande, no importa en qué lugar esté, ya sea aquí localmente, en el estado de California, en México, en Texas, en varios estados donde hemos recibido razón que nos están escuchando, nos están sintonizando. Dios les bendiga. En este día pues tenemos una nueva o un nuevo mensaje. Aunque nuevo no, porque es el mensaje que se sigue anunciando desde que Cristo vino y desde antes que Cristo viniera. Este mensaje está vigente. En esta tarde quiero dar inicio leyendo la palabra del Señor y recordando pues a nuestro gran apóstol Pablo. Él nos dejó los escritos para su iglesia, la iglesia del Señor Jesús, porque la iglesia no tiene un dueño aquí en la tierra. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Y todo hombre y mujer que viene adhiriéndose a la iglesia, viene añadiéndose, viene haciéndose parte de la iglesia, es aquel hombre y mujer que ha sido encontrado por el Señor, por algún hermano, alguna hermana de estos hermanos que el Señor encomendó esta obra, porque la obra del Señor sigue caminando y como está escrito, el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así que todo aquel hombre y mujer que recibe al Señor como Salvador se constituye hijo de Dios. Así que hermanos, hermanas, amigos, amigas que me están escuchando, dice la palabra del Señor que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así es que démosle gloria al Señor del cielo porque fuimos encontrados. Él nos encontró, mandó un ángel, mandó un hermano, una hermana que nos hablara la palabra del Señor y pues nosotros aceptamos y aquí estamos. Ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Pues anunciar la palabra, para que vengan más hermanos de nuestros hermanos que están perdidos, no están en el camino, pues el Señor los va a traer. Si usted, mi hermano, que me está escuchando, estuvo algún día en el camino y por una razón u otra, usted se salió de este camino, vuélvase y siga a Cristo. No siga a los hombres, no siga a alguien, un humano, no, siga a Cristo. Él es nuestro blanco, Él es el blanco, Él es el que estamos siguiendo. Así que vamos a dar lectura en la santa palabra de Dios en esta tarde, en el libro de los Efesios, el capítulo 1 y el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 14. Vamos a leer hasta el versículo 13 y vamos a encontrar unas palabras importantísimas que habla el Señor a la iglesia. A la iglesia. Repito, la iglesia no es una propiedad de alguien. La iglesia es propiedad del Señor Jesús. Y la iglesia es un cuerpo, es un pueblo. Y la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesús, como veremos en esta escritura. Dice así, Efesios capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera, en el nombre
de nuestro Señor Jesús. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de nuestro Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia. Qué maravillosas palabras nos da nuestro hermano Pablo. Nuestro hermano escribe y textualmente nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Así dice. ¿En dónde nos bendijo? En lugares celestiales. Esto quiere decir que nosotros, cuando llegamos aquí a esta tierra, nosotros ya venimos con la bendición. Nosotros traemos bendición desde antes que naciésemos. Todavía ni siquiera estábamos en este planeta y nosotros ya estábamos bendecidos. Nosotros ya estábamos, ¿en dónde? En la región celeste. Lo he dicho y lo repito, esta palabra de Dios es la palabra firme. Y aquí nos está diciendo que traemos bendición y bendición espiritual en lugares celestiales, en el cielo. Allá vivíamos. De lo contrario, la Biblia estaría mintiendo. La Biblia está diciendo, y lo dice nuestro hermano Pablo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto quiere decir que cuando nosotros nacimos, llegamos a este planeta, ya venimos con la bendición desde los cielos. Nuestra vida no empezó aquí cuando nacimos. Nuestra vida empezó miles de años antes, millones tal vez. Nosotros somos desde antes de la fundación del mundo, así como lo está diciendo aquí. El versículo 5 dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién le dijo al Señor que nos mandara con un destino? Porque dice que fuimos predestinados. Predestino anuncia un destino anticipado. ¿Y quién le dijo al Señor que nos mandara a esta tierra? Nadie le dijo el puro afecto de su voluntad. Nadie le aconsejó, nadie le dijo. Él pensó mandarnos aquí a este planeta. ¿Para qué venimos a este planeta? Para glorificar al Señor, para dar razón de las grandezas de Dios, para mirar lo que Dios hizo, mirar las estrellas, la luna, el sol, el mar, las montañas, la tierra. Nuestro cuerpo, el cual vino aquí a la tierra, venimos con un cuerpo espiritual. El Señor nos prestó un cuerpo físico para anunciar, así como dijo el rey David:
los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Eso es lo que venimos a hacer aquí a la tierra. Anunciar y darle la honra y darle la gloria y reconocer que Él es nuestro Dios, que Él nos hizo, como dice el Salmo 100. Y nuestra vida no empezó aquí cuando llegamos, según nos dice la palabra de Dios. Dice que Él nos bendijo con bendición espiritual en lugares celestiales, en el cielo. Allá empezó nuestra bendición. Cuando ya venimos aquí a cruzar, a peregrinar, porque esto que estamos viviendo en este planeta es una peregrinación. Así como dijo nuestro padre Abraham, peregrinos, somos peregrinos en esta tierra y llevamos un destino de regresar a nuestra tierra. Y mientras vivimos en esta tierra, pues luchamos, peregrinamos, hay luchas, hay pruebas, hay angustias, pero tenemos la esperanza que un día vamos a regresar de donde salimos. El Señor Jesús, andando aquí en la tierra, dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Regresar a nuestra casa. Esta no es nuestra casa. Aquí estamos de pasada. Es una pasadita. Es un tiempo. Son unos años. 70 años, como dice el Salmo número 90 y verso 9. 70 años es nuestra vida. Máximo 80 años. Y esto, si es que estamos robustos, dice que con todo y eso es miseria y trabajo esta tierra. 80 años, 85, 90 tal vez, y es molestia y trabajo. Pero tenemos una esperanza de regresar a nuestra tierra. Allá la tierra, el cielo donde está Dios. La Biblia enseña estas maravillas. Y yo no tengo duda que algún hermano o alguien que me esté mirando tenga duda de esto. Pero la palabra no miente. La palabra dice, la palabra enseña. Sigue diciendo el versículo, el 5. Dice así: habiéndonos predestinado, un destino anticipado, y nos predestinó, nos mandó aquí a esta tierra. Nosotros que fuimos bendecidos en lugares celestiales, gracias a Dios por esta palabra, captamos, dice así: para ser adoptados hijos por Jesucristo, así mismo según el puro afecto de su voluntad. Lo que Él quiso, el Señor eso hizo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual, dice el versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Aún llegamos aquí a este mundo. Y allá, como dijo el Señor Jesús cuando anduvo aquí en la tierra, nos platica una parábola de un hijo pródigo. Habla de dos hijos. Los lectores de la Biblia saben de esta parábola. Y aquí nos da una expresión semejante. Nos dice: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Cuando llegamos aquí a este mundo, nos descarriamos. Dios bendiga a aquellos jóvenes que han sido fuertes y han permanecido fieles al Señor.
Pero aquel que se va por el camino donde no es, y cuando el Señor llega y le toca su mente, le toca su corazón, regresa como el hijo pródigo. Y aquí dice el Señor, dice el texto, que su sangre, por su sangre, nos da la remisión de pecados, nos perdona el Señor. Qué Dios tan grande y tan misericordioso tenemos. Qué Dios como tú, dice Miqueas, perdona la maldad. Y luego nos da otra vez de su amor y de su misericordia. Dice así el versículo 8, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Su iglesia. Vamos a leer el versículo 11. Dice así: en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Él quiso predestinarnos, quiso enviarnos aquí, porque vio una distinción en aquel hermano, en aquella hermana, de darle gloria y anunciar, así como dice aquí, de anunciar las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. Porque nosotros como hijos de Dios, el Señor nos revela, como dice aquí el versículo, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y dice el versículo 12, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde que creímos, cuando aceptamos, el Señor nos selló con la promesa del Espíritu Santo. Hemos hablado en otros programas, en otra ocasión, hemos hablado de la promesa que Dios le dio a nuestro padre Abraham. Y esa promesa era precisamente para nosotros. Por eso dice que desde que creímos, fuimos sellados por la promesa. Gloria al Señor. La iglesia dice así, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, estoy leyendo el versículo 17, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice así, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para entender, para conocer cuáles son las riquezas
que tiene el Señor para los santos. Aquí aparece otra palabra. Los santos es la iglesia. Un hombre y una mujer que se aparta del pecado y viene a participar de las promesas del Señor y a vivir en el camino del Señor, a luchar en el escuadrón santo. Ahí dice la palabra del Señor, es un santo. Así como dice el versículo, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la promesa de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles las riquezas que nos esperan? ¿Cuáles son las riquezas que anuncia el Señor? Porque ahí dice, alumbrando los ojos. Los ojos, no estos físicos, los ojos espirituales. Los ojos físicos alcanzan a mirar nada más lo que está a nuestro alrededor. Los ojos físicos miran esto, lo físico, lo material. Pero tenemos otros ojos espirituales. Con estos ojos espirituales, cuando nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, no alcanzamos a mirar esto que se ve físico, alcanzamos a mirar hasta el cielo donde vivimos. Perdón, de donde venimos. Dice nuestro hermano Pablo, mirando nosotros las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, pasan, se van a acabar. Aún miramos la tierra, miramos el sol, miramos la luna, pues todo eso va a pasar, porque así lo dice la palabra de Dios. Mirando nosotros las cosas que no se ven, las cosas eternas, las cosas firmes, las cosas que no se acaban, las cosas que permanecen por la eternidad. Es lo que Pablo anunciaba a la iglesia de Éfeso. Miraba una fuerza en esa iglesia y les habló nuestro hermano Pablo y les dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué es revelación? ¿Qué es sabiduría? Hay dos palabras importantes. Una, sabiduría. ¿Para qué? Para entender la sabiduría de Dios, el misterio, la cual ha preparado para su iglesia. La revelación para entender las palabras cuando nos habla el Señor. Y gracias al Todopoderoso, a nuestro gran Dios, que esta palabra Él la ha enviado para nosotros, para vida eterna, para vivirla, para tenerla y entenderla. ¿Cómo la vamos a entender y cómo la vamos a mirar? Con nuestros ojos no físicos, porque nuestros ojos físicos nomás alcanzan a ver lo físico. Los ojos espirituales, dice ahí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza y su vocación. La esperanza que tenemos y la vocación que vivimos. Porque tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza maravillosa que el Señor nos marcó. Esperar por una nueva vida. Esto que se ve, lo que está pasando, es temporal, es pasajero. Un día se va a acabar. No importa cuánto ame, lo que más quiera, pues podríamos decir, los hijos.
un día se va a acabar el amor de los hijos. No importa cuánto ame a la esposa o la esposa al esposo, un día se va a acabar. Pero la esperanza que Dios nos ha dado, esa no se va a acabar. Esa va a seguir por la eternidad. Aun cuando llegue el momento de la separación final aquí en esta tierra, la esperanza va a seguir. Porque el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él venció a la muerte. Él dominó a la muerte. Él le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu destrucción. Él es la muerte de la muerte. Él nos dio vida. Él nos dio vida. Gloria al Señor. Y dice el verso 19 del mismo capítulo, tenemos mucho que aprender de nuestro hermano Pablo. Él dejó cartas escritas para enseñanza de la iglesia. Dice así el verso 19. ¿Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos? Esa es la esperanza que tenemos, la resurrección de nuestros cuerpos. Cristo resucitó, Cristo caminó y caminó como un hombre, vivió, peregrinó en este mundo hasta la muerte. Y dice Pablo, cuando escribe a los filipenses, caminó hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí dice, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos. Cristo vive. Cristo vive. Y así dice que un día vamos a vivir. Y para no morir jamás. Ahorita en este tiempo, a veces nos espanta la muerte. Pensamos en el momento de la muerte. ¿Qué va a pasar? Lo que tenemos, lo que hay, lo que se ha hecho, nuestra vida, y que un día llegue y se acabe. Llegue ese momento y que va a llegar irremediablemente, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y aún nosotros que vivimos, dice nuestro hermano Pablo, los que viven saben que han de morir. Sí, sabemos y estamos conscientes que un día vamos a dejar esta habitación terrenal. Pero después de eso tenemos otra habitación celestial, real, así como se ve, así como vemos esto, así como se ve este libro, así es. Otro mundo real, pero de naturaleza espiritual, que ojos físicos no la pueden ver. Forzosamente tenemos que dejar este cuerpo, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y dice así el verso 20. Voy a leer los dos. Dice, y cual aquella supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad, y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el siglo venidero. Entonces, ¿quién tiene todo el señorío y la potestad? Nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo principado, todo principado y potestad
tiene el señorío nuestro Señor Jesús. Y no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo. Sobre todo señorío y potestad, y potencia y señorío, todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, mas aún en el mundo venidero. Él es Dios sobre todas las cosas. Él tiene todo el señorío en este mundo y aún en el mundo venidero. Todo el poder, todo el señorío lo tiene el Señor Jesús. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién le dio la potestad del Señor? A la iglesia. Y tal vez algunos están pensando que su iglesia, su grupo, su rubro, su nombre, su organización, esa es su iglesia. Porque yo creo que todos los que nos gusta hablar, evangelizar y tratar de enseñar lo que está escrito en este libro, nos hemos encontrado con algunas personas que defienden su iglesia, defienden su líder, y hasta han dicho que su iglesia es la real, es la verdadera y no hay otra, dicen ellos. Pero aquí encontramos que su iglesia, vamos a leer un texto muy hermoso y muy precioso, y dice ahí en Mateo capítulo 16 y verso 18. Habla de la iglesia, y he explicado en otra ocasión qué es la iglesia. La iglesia no es un grupo liderado bajo un líder. Esas son organizaciones que se han venido levantando y que reclaman ser dueños de la iglesia, y le ponen un nombre y dicen que esa es la verdadera y no hay otra. No, iglesia solamente hay una, y hay una cabeza de esa iglesia, y hay un líder de esa iglesia. Y miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 16 y verso 18. Dice, hablando nuestro Señor Jesús, dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuál iglesia? Dice el Señor, mi iglesia. Y ahí me he encontrado con personas, y tal vez usted se acuerde, hay muchos andan diciendo que la iglesia está allá en Roma, y que Pedro, hasta le han puesto, Pedro es el que inició la iglesia de Pedro. ¿Cuántos han oído esto? Allá en la enseñanza popular del mundo. No, señor. Pedro no empezó la iglesia, ni es la iglesia de Pedro. La iglesia es del Señor Jesús. Y él mismo dice aquí, sobre esta roca edificaré mi iglesia, su iglesia. Él es la roca. El Señor Jesús es la roca, la piedra inconmovible de los siglos. Así como dice nuestro hermano Pedro en su primera carta, la roca inconmovible, y el que se recargue en ella no será avergonzado. La roca inconmovible. Y algunos, sin tener el conocimiento, dicen, Pedro es el encargado de la iglesia. Y algunos hasta han sacado a Pedro en los chistes diciendo que él es el encargado de todos los departamentos del cielo. Y hasta lo han figurado, ponen hasta un viejo barbudo con un montón de llaves para todos los departamentos del cielo. No, la iglesia no es de Pedro, la iglesia es de Cristo. Él la compró con su sangre. Y aquí dice yo, mas yo te digo, capítulo 16 y verso 18 del libro de Mateo, dice, mas yo
También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí sí el Señor dice, su iglesia. Esa es su iglesia. Él la compró con su sangre. Él pagó el precio. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Y tenemos una responsabilidad como iglesia. Tenemos la responsabilidad. Así como dice aquí. Dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero no a la que se hace llamar de tal forma. No, a la iglesia de Cristo. La iglesia de Él. Porque es de Él la iglesia. Así que si alguien pertenece a otro grupo, a otro rubro, y que defiende ese rubro, no es porque lo ve muy bonito, millonarios, ricos, con templos grandísimos, templos de pompa, organizaciones, presidentes, líderes. Eso no es la iglesia. Esas son organizaciones que se han levantado guiados por un líder que les enseña su constitución, tienen sus reglas, y el que no se someta a esa regla no va a vivir, no pertenece a él. No, la palabra de Dios dice que Él es el dueño de la iglesia. Él la compró, y se lo dice ahí a Pedro en el libro de Mateo. Le dice, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y muchos, sin tener el conocimiento, dicen que el templo de San Pedro y que Pedro es la roca. No, el Señor no iba a poner su confianza en un hombre humano que también fue movido por el mismo Satanás. Pedro, sí, Pedro fue bendecido y Pedro fue el que anunció el evangelio, pero Pedro, nuestro hermano, también es parte de esta iglesia. Y usted también puede ser parte de esta iglesia si se une al escuadrón santo de Cristo Jesús. Leo otra porción importante. Dice ahí, libro de Corintios capítulo 1 y versículo 29. Dice así, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Y dice, mas de Él sois vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. El verso 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y nos vamos a gloriar en el Señor. ¿En cuál Señor? En el Señor Jesucristo. Así que se nos está prohibido gloriarnos en otra cosa. ¿Cuántos se glorían en su grupo, en su líder, en lo que ellos miran? Nosotros nos vamos a gloriar en nuestro líder, el cual nos ha sido hecho por Dios, dice ahí, sabiduría, santificación, justificación. Dice, más de Él sois vosotros, más de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y qué maravilloso que nos gloriamos en un Señor que está vivo ahora. Él está aquí ahora, Él está escuchando ahora, y Él está aquí ahora. Gloria al Señor, nos gloriamos en el Señor, nos gloriamos en sus triunfos. Él venció la muerte, Él vive para siempre y viene pronto. Prepárate, preparémonos. Viene nuestro Dios y viene por su iglesia, por su pueblo que esté esperando al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo,
En esta hora, Señor, te estoy dando gracias por este milagro, esta palabra que tú trajiste, Señor, a mi corazón, Señor, para exponerla, Señor. En esta hora, Señor, estoy orando por todos aquellos, Señor, que han de mirar este programa, Señor, y que han de oír esta palabra y que han de aceptar lo que tú nos dejaste escrito, Señor. En esta hora, Señor, permite, Señor, que podamos caminar firmes, Señor, como iglesia, anunciando y viviendo y esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En esta hora, Padre eterno, ruego y pido, Señor, por aquellos hermanos que nos están viendo y oyendo, Señor, en cualquier parte del mundo, Señor, envía bendición sobre cada uno. Padre eterno, pedimos perdón, Señor, por los pecados, Señor, que hemos cometido, los pecados de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Extiende su mano de misericordia, Señor, porque somos faltosos delante de su presencia, Señor. Su presencia, Señor, está en todas partes, Señor. Es una luz, Señor. Le pedimos, Padre eterno, que usted bendiga, Señor, a todos mis hermanos, Señor, a toda mi familia, a la familia de mis hermanos, aquí y en cualquier parte que se encuentren, Señor. En esta hora, Señor, pedimos por Jerusalén, su santa ciudad, Señor, su tierra santa, Señor, por todo Israel, Señor. Bendiga a ese pueblo, Señor, bendiga a esos ejércitos, soldados que en esta hora, Señor, están patrullando sus fronteras, Señor. En esta hora, Señor, pedimos, Señor, por aquellos hermanos que un día estuvieron en la iglesia y ahorita, Señor, tal vez anden resfriados, tristes, apartados, acongojados, Señor. Usted, Señor, con su mano de misericordia, tráigalo, Señor, y póngalo, Señor, en su iglesia, Señor, para que las puertas del infierno no puedan contra nosotros, Señor, así como nos dejó escrito. Padre eterno, una vez más, Señor, bendiga a todos mis hermanos, Señor, locales, Señor. Y pido, Señor, por todos aquellos enfermos en los hospitales que están enfermos, Señor, por esa plaga del coronavirus, Señor. Usted bendígalos, dele aliento, Señor, dele fortaleza, Señor, y dé una esperanza, Señor, a este mundo, Padre Santo. Perdone, Señor, si hemos pecado, Señor, si el mundo ha caído y ha desobedecido sus órdenes, sus reglas, sus estatutos, Señor. Calme su ira, Padre Santo, y vuélvanos, Señor, al tiempo como estábamos viviendo, Señor. Permita las reuniones, Señor, en la iglesia. Permita, Señor, el regocijo, Señor, la alegría que siempre hemos tenido, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos honra, a quien damos gloria desde ahora y por la eternidad. Glorificado sea su nombre, mi Dios verdadero, en el nombre de Cristo Jesús. Santo es el Señor. Y hermanos, pues el tiempo se nos ha terminado, pero esperamos, si Dios nos permite, el próximo domingo. Hoy es viernes 14 de mayo, mañana 15 y luego el día 16. Estamos a 15 de mayo. Gloria al Señor. Pues hermanos, entonces nos vamos a mirar nuevamente el próximo domingo, donde vamos a aprender más de lo que nos dice este libro. Hermanos, voy a dar la bendición. Levante sus manos donde estén y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga y nos llene de esa paz que todos necesitamos. Dice así: el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Recíbela en el nombre de Cristo Jesús. El Señor de gloria les bendiga a todos.